Hoy vamos a hablar acerca del protocolo DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Es un protocolo que sirve para prestar direcciones IP en una red. Vamos a hablar acerca de este servicio para IP versión 4, para IP versión 6 y también vamos a hablar de cómo es posible que mediante una función específica de DHCP podamos tener un solo servidor para muchas redes que podamos llegar a tener dentro de una corporación. Soy el profesor Rolando Vallejo y te doy la bienvenida. Bien, pues como introducción para DHCP versión 4, podemos decir que existen tres diferentes maneras de asignar una dirección IP a las computadoras o a los equipos de cómputo en general, telefonía o lo que sea. En primer lugar, tenemos alocación manual o asignación directa de direcciones IP de manera manual, configurando manualmente las tarjetas de red en las computadoras, lo cual pues representa muchísima inversión de tiempo y de administración de los recursos. Por otro lado tenemos alocación automática. Esta alocación automática de direcciones IP funciona a través de un servidor de DHCP, solamente que el servidor se preconfigura a ciertas direcciones MAC, se le asignen ciertas direcciones IP de manera permanente. Siempre que, por ejemplo, yo prenda una computadora de laptop en una red que esté configurada de esta forma, siempre se me va a asignar la misma dirección IP. Esa es la manera o el método automático. Y por el otro lado tenemos el método dinámico, en donde la dirección IP que esté disponible es la que se te va a asignar a tus dispositivos. De tal manera que hoy te puede tocar una dirección y mañana te puede tocar otra. Típicamente los servidores de DHCP se encuentran configurados de manera de que normalmente le entregan las mismas direcciones IP que le han prestado a ciertas MAC addresses, pero esto no es una garantía y de manera por default puede ocurrir, pero no siempre. Ok, bueno, pues una buena forma de comprender cómo funciona DHCP es entendiendo los mensajes que ocurren cuando está funcionando, cuando está operando el protocolo. En primer lugar, vamos a pensar en que una computadora cliente, una computadora nueva, acabo de conectarla a la red y esa computadora no tiene dirección IP. Entonces, lo primero que hace es mandar un broadcast, un mensaje de multidifusión que llega a todas las computadoras del segmento buscando un servidor de DHCP. Ese mensaje de broadcast se llama DHCP Discover. Concretamente el mensaje dice, ok, no tengo dirección IP, necesito una, hay alguien aquí que me pueda proporcionar esa dirección. Y bueno, cuando el DHCP server recibe ese broadcast con el DHCP Discover, va a contestar con un mensaje llamado DHCP Offer. El DHCP Offer lo que contiene es un mensaje diciendo, sí, aquí estoy, yo soy tu servidor de DHCP y te ofrezco esta dirección IP y esta máscara de red. Dentro de esos parámetros que está ofreciéndole la dirección IP y la máscara de red, puede ser que también entregue otros parámetros, como por ejemplo, quién es tu servidor de DNS, de servidor de nombres, también quién es tu default gateway, cuál es tu nombre de dominio y muchos otros parámetros. DHCP puede entregarte hasta 30 parámetros en el mismo paquete. ¿Ok? Este mensaje es enviado en modo de unicast. ¿Por qué? Bueno, pues porque simple y sencillamente es un host al que le estoy hablando y le estoy ofreciendo una dirección IP. Ese es el DHCP offer. El host que recibe ese offer o esa oferta de dirección IP contesta en ese momento con un DHCP request. El DHCP request no es otra cosa más que, ok, recibí tu dirección IP y la acepto. Voy a asumir esa dirección, esa máscara y todos los demás parámetros que me diste, los voy a aceptar y con el DHCP request lo que te estoy diciendo es, ok, acepto lo que me acabas de mandar. Este mensaje, y aquí hay un truco interesante, este mensaje se manda en modo de broadcast. Un modo de broadcast en el que ese mensaje le va a llegar a todo mundo. La razón para que este mensaje, en lugar de ser en modo de unicast, sea de broadcast, es porque
queremos que todo mundo se entere de que aceptamos una dirección IP fulanita de tal, y también en caso de que exista un servidor de DHCP secundario que esté como de soporte por si se llega a morir el servidor de DHCP primario, también ese DHCP secundario pueda enterarse de qué direcciones están siendo prestadas para que él, que está configurado con el mismo pool de direcciones que el servidor de DHCP primario, sepa cuáles direcciones ya no puede prestar. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque ya se prestaron y lo sabe a través de todos los DHCP requests que recoge en los broadcasts y va anotando las direcciones que se van prestando. Finalmente, el servidor de DHCP contesta con un unicast, con un mensaje de DHCP ACK o Acknowledgement o acuse de recibo, simplemente diciéndole al host al que le acaba de prestar una dirección IP, ok, está bien, ya recibí tu DHCP request aceptando mi dirección y adelante. Nos encontramos viendo un paquete de DHCP Discover. Fíjense, esta parte de aquí del medio, el DHCP Discover propiamente, contiene estos datos, contiene un CIADDR, que es un Client IP Address, la dirección IP del cliente, en este momento está en ceros. Hay que recordar que el cliente no tiene todavía dirección IP y la está pidiendo, ¿no? Entonces, cliente IP address en ceros. GIADDR o Gateway IP address también está en ceros. Todavía no sé ni quién es mi default gateway. También la máscara no la conozco, de modo que está en ceros. Pero vean esto, CHADDR es Client Hardware Address o dirección MAC del cliente. Aquí sí, esta parte del paquete sí tiene un parámetro y tiene la MAC address del cliente que está solicitando una dirección IP. Este DHCP Discover se encuentra encapsulado en un segmento de UDP que, por cierto, viaja al puerto UDP67, que significa servicios de DHCP. A su vez, el segmento, si recordamos el proceso de encapsulamiento, este segmento está insertado en un paquete IP en donde la dirección IP de origen está en ceros, porque no sé cuál es mi dirección IP, y la IP de destino es la dirección de broadcast, cuádruple 255. Esto quiere decir, le llegue a quien le llegue, ando buscando un servidor de DHCP. Y a su vez, el paquete IP está metido en una trama de Ethernet de capa 2 o de capa de enlace de datos y tiene dirección MAC address de origen, la MAC address del cliente, y la MAC address de destino es igual, la dirección de broadcast. FFFF es la dirección de broadcast, para que esta trama a nivel de capa de enlace de datos le llegue desde luego a todo mundo. Bien, pues para demostrar cómo se configura DHCP Server en un router, lo que voy a hacer es ir un poquito más allá y configurar dos diferentes pools en este router que tengo aquí, el router 0. Lo que hice fue conectar esta computadora PC0 al puerto Fast Ethernet 02 del switch y al Fast Ethernet 03 conecté la PC1. Ojo, esta computadora del lado izquierdo, la PC0, se encuentra en la VLAN 10 y la PC1 se encuentra en la VLAN 20. Para que exista enrutamiento entre VLANs, obviamente tuve que haber configurado este cable que tengo entre el switch y el router como un cable troncal. Y en el router tuve que haber configurado subinterfaces. Si yo tecleo un showrun, veremos aquí que la Fast Ethernet 0 no tiene dirección IP, pero está encendida. Y la Fast Ethernet, tuve que crear un par de subinterfaces. La Fast Ethernet 0 diagonal 0.10, que pertenece a la VLAN 10 o que corresponde a la VLAN 10 y que tenemos la subred 10 ahí. Y por otro lado, la subinterfase 20, que corresponde a la VLAN 20 y que tiene la dirección o la subnet 20. Noten que la dirección 10.1 y 20.1 son las direcciones de default gateway para los hosts que se encuentran en la VLAN 10 y en la VLAN 20. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, primero, definir ciertas direcciones IP que no pueden ser prestadas dentro de los pools
Para la VLAN 10, desde luego la dirección 10.1 ya está asignada al router y no debe de ser prestada. Pero es una buena práctica tener, por ejemplo, la 10.2, otros equipos de red, 10.3, un servidor, 10.4, etc. Lo que voy a hacer yo en modo de configuración global es excluir la dirección de la 10.1 a la 10.5 en el caso de la VLAN 10 y de la 20.1 a la 20.5 en el caso de la VLAN 20. Para hacer eso, tecleo IP DHCP excluded addresses y pongo la dirección, la primera dirección del rango de direcciones que quiero excluir, 172.16.10.1, y la segunda dirección que pongo aquí, 172.16.10.5, son las dos direcciones que están creando un rango de direcciones que no se van a prestar. Esto quiere decir que no se va a poder prestar ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5. Es importante tener en cuenta que este comando lo tengo que teclear antes de crear el pool de direcciones IP que se van a prestar. La razón es muy obvia. Si yo configuro primero mi pool de DHCP, se van a empezar a prestar las direcciones que no quiero que se presten. Entonces primero las excluyo para que cuando empiece o entre en funcionamiento el servidor de DHCP, pues no haya el problema de que ya algunas de las direcciones fueron prestadas de las que quiero excluir. Esto que acabo de hacer es excluir direcciones para la VLAN 10, pero ahora lo voy a hacer para la VLAN 20 de una vez. ¿Ok? Listo. Ahora, tengo que crear dos pools de direcciones. Uno es el pool de la VLAN 10 y otro el pool de la VLAN 20 para que este servidor de DHCP me pueda entregar direcciones a las dos VLANs. Entonces, el primer comando que yo tecleo es el comando que uso para construir el pool, crear el pool y darle un nombre. IP DHCP pool y le voy a poner de nombre pool 10 para la VLAN 10. Noten que este comando crea un nuevo pool y me lleva a un modo de configuración específico de DHCP. Todo lo que haga en este momento va a tener efecto solamente sobre el pool llamado pool 10 y nada más. Tengo que definir cuál es la red que que contiene las direcciones que voy a estar prestando. En este caso, la red es 172.16.10.0 y la máscara que estoy usando en este caso es 222.55.0. Aquí le estoy diciendo, las direcciones que tú vas a prestar son estas, la 10.0 con esta máscara. Le voy a decir al pool también cuál es el default router que va a poder indicarle a los clientes de DHCP que es el default router o el default gateway para esa red. El parámetro es default router 172.16.10.1, que por cierto es la dirección IP de nuestra interfase Gigabit o Fast Ethernet en este caso, y que va a funcionar como default gateway para esa VLAN. También le puedo poner, por ejemplo, quién es el DNS server. Aquí le puedo poner la dirección IP del servidor de DNS. Y en general, podríamos configurar en un router real, podríamos configurar hasta 30 parámetros diferentes. En este caso, el simulador solamente nos soporta estos comandos, ¿no? El DNS server, el default router, la red, opciones de DHCP, etc. Me voy a salir de aquí. Por ahora nada más di dos parámetros. Network, para que se preste la dirección IP, y quién es tu default router. Digamos que esto es lo más básico para que una computadora pudiera tener comunicación en una red, ¿no? Entonces, ahora voy a crear el otro pool, el pool 20, IP DHCP pool 20. Noten que estoy en modo de configuración global y que esto me lleva a un modo de configuración de DHCP. ¿Ok? Entonces voy a decirle cuál es la red. La red en este caso es la 172.16.20.0 y el default router o el default gateway para esa red es 172.16.21. ¿Ok? Entonces, si yo le doy un showrun aquí para ver cómo vamos, pues ahí están las direcciones excluidas y están los dos pools de DHCP. En este momento el servidor de DHCP ya debe de estar funcionando y lo vamos a probar entrando a las compus y diciéndoles que vamos a
adquirir una dirección IP de DHCP. En otras palabras, enciendo el cliente de DHCP en esta computadora y esta PC0 es la que está en la VLAN 10. Ya adoptó que su default gateway es el 10.1 y adoptó la dirección IP 10.6. Recordemos que tenemos excluidas de la 1 a la 5, entonces por eso agarró la 6 y agarró la máscara que nosotros le indicamos. Y si nos vamos a la PC1 que se encuentra en la VLAN 20, vamos a decirle que es un DHCP cliente. Entonces ya sabe ahora que su default gateway es el 21 y adoptó la dirección 26, desde luego de la VLAN 20. Bueno, pues estamos acostumbrados a que típicamente configuramos routers con sus interfaces con dirección IP fija, comando IP address, bla, 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 y siempre estamos poniéndole direcciones IP a las interfaces de los routers. Y podríamos pensar que configurar un router como cliente de DHCP no es algo común, pero estamos equivocados. Esto es algo que se hace muy comúnmente, sobre todo para configurar la interfaz WAN que nos conecta con nuestro proveedor de servicios. Típicamente empresas como Telmex, por ejemplo, te entregan un router preconfigurado como cliente de DHCP para que desde el router del proveedor de servicios recibas una dirección IP en tu interfaz WAN. Para configurar un router de los que nosotros configuramos de Cisco, ya de mediana envergadura, lo que necesitamos hacer es entrar a la interfase, ya sea gigabit 0 diagonal, lo que sea, o Fast Ethernet, y dar el comando IP address DHCP. Lo que va a hacer este comando es prácticamente encender el cliente DHCP que tenemos en nuestro router para que éste reciba su dirección IP. Y obviamente necesitamos encender la interfase con el comando no shutdown para que la interfaz pues empiece a funcionar y reciba la dirección IP. Inmediatamente nos va a salir un mensaje como este que estamos aquí, que tenemos aquí en la pantalla, en donde dice, se nos acaba de asignar una dirección IP, en este caso la dirección que se nos asignó es una dirección pública, 209.165.201.12, y ahí está la máscara que nos están asignando, y incluso nos asignaron un hostname. ¿Ok? Si yo le doy un show IP interface gigabit 0 diagonal 1 en este caso, pues nos va a mostrar nuestra dirección IP y la máscara que tenemos, y también nos va a decir que esa dirección IP la obtuvimos por medio de un servidor de DHCP, siendo que nosotros somos clientes de DHCP. ¿Qué es DHCP Relay? DHCP Relay es un mecanismo que tienen los routers para poder tener un solo servidor de DHCP en una red que ya ha sido segmentada. Una red, cuando se segmenta, una red corporativa, puede llegar a tener 5, 10, 20 subredes. Y si no fuera por DHCP Relay, necesitaríamos tener un servidor de DHCP por cada uno de los segmentos que tengamos conectados o configurados en la red. ¿Cuál es la razón? Bien, vamos a suponer que tenemos un router conectado aquí y que ese router tiene dos LANs. A su vez, ese router está conectado a otro router que, por cierto, es el servidor de DHCP. Vamos a suponer que ese servidor de DHCP también tiene una LAN y que también tiene otro router que tiene otra LAN, y que ese servidor de DHCP lo que queremos es que atienda a todos esos segmentos de LAN al mismo tiempo, para solamente tener un solo servidor de DHCP. La razón por la cual necesitaríamos tener uno por cada segmento de red es porque los routers, por naturaleza, son firewalls de broadcasts. O una de las responsabilidades de los routers es bloquear los broadcasts que reciben. Si no fuera por eso, estaríamos nosotros en este momento recibiendo broadcasts de Japón, de Suecia o de cualquier otra parte del mundo. Pero no, no es así. Los routers bloquean los broadcasts para que los broadcasts se queden confinados en la LAN en donde esos broadcasts sirven. Pero hay que recordar que DHCP, por la naturaleza del protocolo, funciona mediante broadcasts. Entonces, vamos a suponer que yo conecto una computadora aquí. Esa computadora lanza su DHCP Discover para buscar un servidor de DHCP que le entregue una dirección IP. ¿Qué va a pasar? Que ese broadcast que se genera aquí, este router lo va a bloquear. No va a dejar pasar ese broadcast. Entonces va a ser imposible que nuestro servidor de DHCP
reciba el broadcast para poderle entregar una dirección IP. La manera en que se resuelve esto es mediante el comando IP helper address. ¿Y dónde tecleo ese comando? Ese comando lo tecleo en la interfaz que recibe los broadcasts. Vamos a suponer que en este caso, en este ejemplo en particular, en esta interfaz del router, tengo la dirección IP 172.16.1.1. Lo que tengo que hacer es que este router, o cuando reciban un broadcast, lo conviertan en un unicast que sea enviado a esa dirección 172.16.1.1 que corresponde a la dirección IP del servidor de DHCP. Para que eso suceda, tengo que venir a esta interfaz de este router y en el modo de configuración de interfaz teclear el comando IP helper address. IP helper-address espacio 172.16.1.1. Lo que le estoy diciendo a ese router en ese comando es: todos los broadcasts que recibas en esta interfaz, conviértelos a unicasts y mándalos a la 172.16.1.1. Vengo a esta otra interfaz de aquí y tecleo justamente el mismo comando. Como estos unicasts, o mejor dicho, estos broadcasts se convierten en unicast, ese paquete ya es enrutado como cualquier otro paquete en la red. Eso quiere decir que no va a importar que nosotros aquí tengamos 2, 3, 4, 7 routers en medio. De cualquier modo, el paquete de unicast va a llegar hasta el servidor de DHCP. Ahora, una pregunta muy obvia ante esta explicación es: ¿cómo es que este router que está configurado como servidor de DHCP sabe si entregarte una dirección de este bloque, o entregarte una dirección de este bloque, o entregarte una dirección de este bloque? Bueno, pues en el paquete de DHCP request existe un campo que se llama Gateway IP Address. Este campo Gateway IP Address no se llena o no se le pone nada ahí cuando el DHCP request encuentra un servidor de DHCP en el mismo segmento. Pero si el servidor de DHCP tiene que brincar el router convirtiéndose en un unicast, entonces el router que recibe ese broadcast tiene la obligación de rellenar este campo en el DHCP request. ¿Qué dirección le va a poner ahí? Bueno, pues le va a poner la dirección de la interfaz donde recibió el broadcast, y que a su vez es la dirección de default gateway para ese segmento. De modo que este router va a tener configurados varios pools de direcciones. Va a tener configurados tantos pools de direcciones de DHCP como subredes esté atendiendo. Entonces, cuando el router, el servidor de DHCP, recibe ese paquete en modo de unicast y revisa el campo Gateway IP Address, va a poder distinguir si le están pidiendo una dirección IP de este segmento, o de este, y va a poder entregar la dirección que le están pidiendo. Esto es como funciona IP Helper Address o DHCP Relay. Funciona igual para IPv4 que para IPv6, es exactamente lo mismo. Cuando hablamos del servicio de DHCP para IP versión 6, tenemos tres diferentes alternativas. La primera es Stateless Address Auto Configuration, o también conocido como SLAAC. Tenemos SLAAC más DHCP versión 6, y tenemos por otro lado Stateful DHCP versión 6. Vamos a ver cada una de ellas. SLAAC solito, o Stateless Address Auto Configuration, funciona sin los servicios de un servidor DHCP adicional. Recuerden que en IPv6 ya no se utilizan los broadcasts. Entonces, cuando una computadora es conectada a una red de IP versión 6, la computadora va a mandar un mensaje que va dirigido a todos los routers que hablan multicast, porque los routers tienen la misión de asignarnos al menos los elementos necesarios para que podamos adoptar una dirección de IPv6. Hay que hacer notar que la dirección de IPv6 que estamos buscando que se asigne es una dirección de Global Unicast. ¿Ok? Es una dirección que va a ser
o va a tener la posibilidad de tener presencia en Internet en cualquier parte del mundo. Entonces la computadora manda un mensaje diciendo, hey, ando buscando un router que me pueda dar información de IPv6 para que yo pueda hacer mi propia dirección de Global Unicast. Esto, repito, es enviado a una dirección de multicast que es todos los routers de multicast. El router que recibe ese multicast va a dar una respuesta que se conoce como router advertisement, y en esa respuesta de router advertisement lo que va a mandar es un prefix y una longitud de prefijo. Un prefijo y una longitud de prefijo. Esta no es exactamente la dirección IPv6 que la computadora está esperando obtener. Noten también que este mensaje se manda a una dirección de multicast diferente, que es todos los nodos de multicast que pueden recibir direcciones IPv6. ¿Ok? Entonces, la computadora, que en este caso PC1, va a recibir ese multicast y va a pasar por un paso en el cual, usando su Interface ID o su ID del router, va a embeber ese ID en el prefijo con longitud de prefijo que le acaba de mandar el router. Y de esa forma va a generar una dirección IPv6 de Global Unicast que va a poder ser utilizada en cualquier, o para poder ser visto en cualquier parte del mundo. Y después de eso va a mandar un mensaje a una dirección de multicast, que es la dirección de multicast de nodo solicitado. Y en ese mensaje lo que va a preguntar es, hey, ¿hay alguien aquí que esté utilizando esta misma dirección que acabo yo de generar? Y en ese momento termina el proceso. En ese momento, si nadie le contesta, esta computadora puede empezar a utilizar esa dirección IPv6. En el caso de Slack más DHCP versión 6, lo que vamos a tener es el mismo procedimiento para la PC1. Va a mandar un router solicitation o una solicitud de router en donde está solicitando un router que le proporcione los parámetros de IPv6. Por el momento vamos a fijarnos solamente en esta segunda opción. Estas tres que tenemos aquí son opciones. La primera es Slack only, la segunda es Slack más DHCP versión 6 y la última es stateful. Por ahora vamos a poner atención solamente en este de en medio. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el router va a contestar con un advertisement, igual que lo hizo con Slack solito, pero aquí lo que le va a decir en ese paquete al cliente es, aquí está tu prefijo y tu longitud de prefijo, pero ahora si quieres más parámetros de DHCP versión 6, vete a buscar a un servidor de DHCP 6. Incluso hasta el router le puede decir cuál es ese servidor dándole su dirección para que el cliente vaya y le pida los demás parámetros que necesita. Para configurar un router como servidor de DHCP versión 6 en modo stateless, los comandos son los siguientes. Fíjense, en el modo de configuración global vamos a teclear primero IPv6 Unicast Routing. Es un comando común que vamos a estar utilizando siempre que queramos habilitar IPv6 en el router. ¿Ok? Después el comando DHCP pool y el nombre del pool. En este caso le estamos poniendo de nombre IPv6 Stateless. Y eso nos va a llevar a un modo de configuración global, a un modo de configuración específico, que es un modo de configuración de DHCP versión 6. ¿Ok? Fíjense, aquí le estamos dando los parámetros de quién es el servidor de nombres. Le estamos diciendo cuál es el nombre de dominio y nos estamos saliendo del modo de configuración específico de DHCP versión 6. En modo de configuración global nos vamos a la interfase que queremos que responda esos router solicitations usando router advertisements. Entonces entramos a esa interfase y ahí le damos el comando que asigna la dirección IPv6 y después le vamos a decir que el pool de DHCP versión 6 que acabamos de crear sea utilizado en esa interfase para asignar, más bien para responder los mensajes de router solicitation. Ese comando es IPv6 DHCP server y el nombre del pool que acabamos de crear. ¿Ok? Finalmente, vamos a dar el comando IPv6 nd other config flag con guiones y este comando va a servir para decirle al cliente que si requiere más parámetros adicionales
a los cuales yo ya le estoy dando con esta parte del pool, entonces que vaya y busque a un servidor de DHCP-V6 adicional. También podemos querer que un router de IPv6 sea cliente de DHCP versión 6 para que adquiera dirección IP versión 6 de manera automática. Igual, el mismo caso que expliqué en IPv4, aquí podría aplicar para routers que están conectados a proveedores de servicios de Internet, como los que tenemos en casa, ¿no? Pero simplemente queremos que ese router en su interfaz WAN tenga una dirección de IPv6. Entonces, lo que hacemos simplemente es entrar a la interfase que va a estar conectada en este caso, al equipo que le va a proporcionar la dirección de IPv6. Le damos IPv6 Enable y le damos IPv6 Address Autoconfig. Con este último comando lo que estamos haciendo es encender o prender el cliente de DHCP versión 6 para que sea posible que adquiera una dirección IPv6. Si queremos configurar un router como un servidor de DHCP versión 6 en modo stateful, que por cierto no explicamos lo que es stateful. Con stateful lo que hacemos es que todos los parámetros que necesite el cliente se los vamos a dar desde el router. Stateful es, tú vas a ser el servidor de DHCP y vas a entregar todos los parámetros. Es como si estuviéramos configurando un DHCP server de versión 4. ¿Cómo lo configuro? Bueno, pues otra vez, IPv6 Unicast Routing es un comando obligado, lo tenemos que poner siempre que vamos a usar IPv6. Después, creamos el pool de DHCP versión 6, en este caso le estamos poniendo de nombre IPv6-stateful, IPv6 DHCP pool y el nombre del pool. Después decimos de cuál red se van a estar prestando las direcciones. En este caso, volvemos al concepto de IPv4 en donde las direcciones IPv4 se prestan por un tiempo determinado, ¿no? En este caso se está prestando direcciones IP, pero por un tiempo infinito. Mientras ese equipo no sea apagado, no hay que estar renovando los préstamos de las direcciones IPv4, perdón, como hacemos con IPv4. En este caso se presta de manera infinita. Después le decimos cuál es el servidor de nombres para que se pueda navegar por medio de nombres y podemos darle, por ejemplo, en este caso, el nombre de dominio. Repito, hay más parámetros que se pueden meter aquí. En este momento, pues estamos hablando de una configuración básica. Le damos Exit para salirnos del modo de configuración específico de DHCP versión 6. Nos metemos nuevamente a la interfase en cuestión que va a estar dando las direcciones IP. Le damos una dirección IP. Activamos el servidor de DHCP con el pool que acabamos de crear con el comando IPv6 DHCP Server IPv6-stateful, que es el nombre del pool. Y finalmente tecleamos una opción de DHCP con el comando IPv6 nd managed config flag. Este comando lo que hace es decirle al cliente, ¿sabes qué? Que aquí están todos los parámetros que necesitas, ya no tienes que ir a buscar otro servidor de DHCP versión 6 y confórmate con esto. Ya explicamos lo que es el DHCP Relay para IPv4. En IPv6 es exactamente lo mismo. Nada más que cambia un poco la sintaxis del comando, desde luego, pero a final de cuentas es enteramente lo mismo. En la interfase que recibe los multicasts de Router Solicitation, vamos a teclear el comando IPv6 DHCP Relay Destination y la dirección IP del router que va a tener configurado el servidor de DHCP versión 6. ¿Okay? En este caso, si ustedes se dan cuenta, estamos en el router 1, que está aquí. Estamos entrando a la interfase Gigabit 0, que es esta, que es la que va a recibir los multicasts. Y ese multicast se va a convertir en un unicast que va a ir dirigido a la dirección 2001 db8 café 1. Y esa dirección es justamente el servidor de DHCP que tenemos aquí. En otras palabras, lo que va a hacer este router es convertir los multicasts que recibe en esta interfase en unicasts que van a ir dirigidos a esta dirección de este server de DHCP versión 6. ¿Okay? Y bueno, eso sería lo único necesario para que activáramos el DHCP Relay. Y también podemos verificar el funcionamiento de esto tecleando el comando show IPv6 DHCP interface gigabit 0 y ahí vamos a encontrarnos cuál es el destino de los router solicitations. En este caso es la dirección que ya
hemos configurado. Bueno, pues ya sabes que si encontraste interesante el contenido de este video, dale like. Y si te sirven todos estos contenidos, puedes suscribirte y darle clic en el botón de la campanita para que estés informado cada vez que nosotros publicamos algún video. Nos estamos viendo en la próxima. Gracias.